Hey, hey! Ha pasado ya un tiempo desde la salida de Victoria 3, sin embargo, aún hay muchos jugadores que no han tenido la oportunidad de probar este gran juego. Es por ello que hoy os traigo los mejores países para iniciar en Victoria 3, teniendo en cuenta las circunstancias en las que cada país te pone. Por ejemplo, en Japón es completamente necesario industrializarte, ya que tienes como política el aislacionismo, por lo tanto no puedes importar ni exportar ningún producto a tu país. Así como este, hay muchos países que te ponen ritos y sobre todo te enseñan mucho acerca del juego. Es por ello que hoy he recuperado los 5 mejores países para empezar a jugar en Victoria 3. Pero antes de empezar, suscríbete, che. Y ahora sí, let's go, otmanos. En el quinto puesto tenemos a Suecia, un país muy bien posicionado en el norte de Europa, el cual tiene a Noruega como unión personal y sobre todo no tiene muchos estados. Esto último es muy clave para empezar a jugar. Suecia de hecho aparece en el mismo juego como un país ideal a amanecer para poder empezar a jugar. Además, solamente tienes a Rusia como principal enemigo, ya que puedes hacer unas muy buenas relaciones con Prusia y conquistar fácilmente Dinamarca para poder formar Escandinavia. Suecia es una buena opción, sobre todo por la buena posición y la buena economía que tiene, ya que así vas a poder estar bastante fresco para poder desarrollar la economía que tú quieras. Eso sí, estás bastante lejos para poder colonizar África, sin embargo puedes hacer un intento si es que realmente quieres colonizarla. También es una gran opción para poder empezar a utilizar la pestaña de comercio, ya que tienes varios vecinos con los cuales vas a poder hacer acuerdos comerciales. Sin embargo, a mi parecer Suecia no es la mejor de todas las opciones que tenemos para poder hacer una primera partida satisfactoria de Victoria 3, sobre todo por el tema de la expansión. Si eres un pibe que te gusta mucho la guerra, no tanto jugar Playing Toll como estás casi obligado a jugar con Suecia, pues hay mejores opciones. Y eso nos lleva al cuarto puesto, Bolivia, un país que muchos de vosotros no se esperaban, pero sin embargo sí, Paradox le ha puesto mucho desarrollo a Bolivia, ya que es un país que tiene un montón de potencial en una ubicación súper estratégica, con la posibilidad de anexar muy fácilmente a Perú, agarrar a palazos a Chile y también aprender a colonizar, ya que tienes a Guaraní para colonizar muy fácilmente. Tu único problema va a ser Brasil, pero sin embargo, si habéis visto alguno de mis videos, sabréis que es bastante fácil derrotarlos simplemente investigando las tecnologías correctas. Y para ello, bueno, si no queréis verse todos mis vídeos, simplemente investiguen el ejército primero. Y también haz una industria de fábricas de armas y fábricas de munición. Eso realmente será clave para poder derrotar a cualquier país. Además, Bolivia empieza ganando bastante dinero desde el inicio del juego. Por lo tanto, si es que no sabes muy bien cómo desarrollar una economía, bueno, Bolivia tiene una economía buena desde el comienzo. Después de eso no veo que haya ningún problema más que tener que construir una flota desde cero, como casi todos los países de América, exceptuando Brasil y Argentina. Así que creo que es una gran opción realmente para los que les gusta jugar en América Latina y sobre todo empezar el juego conquistando. En el tercer lugar tenemos a Chili Willy, un país que seguramente no se esperaban teniendo en cuenta que acaba de meter a Bolivia en el cuarto puesto. Y la razón por la cual Chile está en este puesto es porque tiene muy pocos estados, te da la posibilidad de poder colonizar muy fácilmente desde el comienzo del juego prácticamente, ¿vale? Y claro, estamos hablando de Chile, una posición estratégica bastante buena también. No tienes un gran ejército al comienzo, pero la razón por la cual metí a Chile en esta ocasión es también porque vas a poder aprender a utilizar los mercados, ¿vale? De una manera muy efectiva y bueno, poder gestionar tu país de una manera muy galáctica. Además de que es un buen país para jugar Playing Toll, no tienes muchos lugares para expandirte, eso sí, sobre todo si es que no puedes darle frente a Bolivia, el cual es bastante fuerte desde el comienzo. Además de que, como ya mencioné, empiezas colonizando a los mapuche y a los tehuele, por lo tanto vas a poder obtener la Patagonia si haces las cosas bien. Pero aún así es una gran opción para poder empezar a jugar, además de que tienes buenas tecnologías y tienes una armada pequeña pero útil al comienzo. Y en el segundo puesto tenemos a Francia. Seguramente ya se lo estaban esperando. Francia es una buena opción si es que quieres tenerlo todo al comienzo. Yo sé que hay algunos tipos de jugadores de Victoria
que os gustan esta clase de países. Y en esta ocasión está Francia, país que tiene literalmente todo lo que un jugador quisiera tener desde el comienzo del juego, pero también todo lo que un jugador necesita para un World Conquest. Francia tiene un montón de ejército, 260 brigadas, más de 100 flotillas, ¿vale? Para poder dominar los mares muy fácilmente y convertirte en la primera potencia mundial muy fácilmente. No solamente eso, sino que también tienes la posibilidad de colonizar África súper rápido, industrializarte súper rápido. Imagínate lo rápido que te puedes industrializar, que literalmente desde el comienzo puedes hacer trenes en Francia. Y ojalá eso fuera todo, sino que también tus rivales, entre muchas comillas, no son tan fuertes como tú. El único rival que más o menos va a valer la pena derrotar va a ser Reino Unido y Prusia en el peor de los casos. Puedes hacer una alianza con Rusia, como lo fue históricamente. Ya sé lo que estaréis preguntándose, pero Juan, Francia está demasiado roto. ¿Por qué recomiendas un país tan OP para una persona que va a jugar por primera vez? Y la respuesta es muy simple. Es porque Francia ya lo tiene todo y un jugador primerizo que nunca ha tocado el juego va a tenerlo bastante fácil jugando con Francia, y eso es lo ideal a merecer, que pueda experimentar unas primeras conquistas con de repente España o Bélgica sin tener muchos problemas. Además de poder hacer un imperio colonial muy fácilmente. Eso sí, si no habéis visto un tutorial de cómo funciona la guerra en Victoria 3 y jugáis con Francia, la van a pasar muy mal, ya que normalmente las guerras en Europa suelen ser mucho más grandes de las guerras en otros países como Latinoamérica o de repente en Asia, ya que la cantidad de soldados es mucho mayor. Y bueno, pues ahí pueden tener problemas si es que no sabéis cómo funcionan las batallas y bueno, la guerra en general en Victoria 3. De hecho, en las tarjetas os dejaré el tutorial de cómo funciona el ejército. Y hemos llegado al final. En el primer puesto tenemos a Japón con jamón. Por supuesto que sí, the Shogunate of Japan is here, guys. Más de 200 años de relacionismo será lo que nos beneficie a nosotros en Victoria 3. En realidad no nos beneficia nada, pero va a ser una gran lección, ya que desde un comienzo no podemos ni exportar ni importar ningún bien de otros países a Japón. Por lo tanto tenemos que desarrollar nuestra industria desde cero. Y sí, cuando digo que desde cero, es realmente desde cero. Ni siquiera tenemos ninguna fábrica de herramientas, por lo tanto tenemos que hacerla. Además de que va a pasar una buena cantidad de años hasta que podamos promulgar una ley que no sea el aislacionismo, ya que desde un comienzo tenemos un 0% de población de parte de la población. Y también tenemos que apresurarnos a colonizar Hokkaido, por lo tanto también tenemos que obtener esa ley. Así que en realidad Japón es un gran país, sobre todo porque te obliga a tomar decisiones difíciles desde un comienzo. Y estas decisiones difíciles son las que nos van a enseñar a ser buenos en el juego. Además, Japón también tiene la posibilidad de poder conquistar Corea sin mucho esfuerzo, sobre todo por la cantidad de brigadas que tenemos desde un comienzo, ya que bueno, tendremos que enfrentarnos a la Qing Dynasty. Pero claro, para un primer jugador eso puede tardar mucho, así que recomiendo no dedicarse 100% a China y Corea, sino más que todo a Indonesia, ya que estos países te van a dar muchos recursos y sobre todo van a ayudarte a mejorar muchísimo tu economía. Además también no olvides obtener buenas alianzas como por ejemplo Tailandia y asegurar tu dominio en el Pacífico conquistando Hawái, las Filipinas y todas las islas de Oceanía. Así que bueno chicos, espero que os haya dado el video de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Quiero mandar un saludo regaláctico para Cars14, que estuvo en el directo de Perú a por la supremacía. Y quiero agradecerles a todos vosotros por todo vuestro apoyo en los últimos vídeos. Sería súper galáctico poder llegar a los 20.000 antes de que acabe enero. De lograrlo, estaré regalando al menos 3 Victoria 3 para todos vosotros en un torneo o de repente sorteo que podemos organizar. Así que ahora sí, espero el video de hoy y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!